Bueno, continuando con la rúbrica de los seminarios, mi nombre es Jennifer Katiuska y a mí me corresponde el seminario de quemaduras. Bueno, inicialmente daremos la definición de esto, que es: las quemaduras son un conjunto de fenómenos locales y sistémicos que resultan de la acción de muy alta temperatura, electricidad o algunos agentes químicos que tienen contacto con la superficie corporal. Dado a esto, también hay unos factores que influyen en las quemaduras, como la intensidad térmica, el tiempo de exposición, la edad, el nivel de salud previo del paciente, y se manifiesta con una serie de trastornos generales, ya que pueden afectar los órganos, sistemas y la función de determinado órgano incluido. Esto se clasifica con mecanismo, profundidad, extensión y gravedad. Bueno, la clasificación según el mecanismo. Se encuentran las quemaduras físicas por medio de agentes térmicos como el calor. En esto vamos a encontrar las quemaduras por escalduras, que son generalmente causadas por agua o aceite. Las quemaduras por llamas, que suelen ser lesiones profundas. Hay una pérdida total de la dermis y hay coagulación intravascular debido al calor. Las quemaduras por frío, que se debe a congelaciones. En esto se va a producir una necrosis tisular por medio de la acción del frío, y generalmente se va a dar en manos, en dedos de pies, orejas y puntas de la nariz. También tenemos las quemaduras por energía radiante, que ya puede ser las radiaciones ionizantes como los rayos ultravioleta, los rayos X, la energía natural como el sol, que a veces vamos a playa y sufrimos quemadura. Bueno, esto es una quemadura por energía natural. También las quemaduras por rozamiento o fricción, que se tratan de una quemadura de tercer grado producida por una fuerte roce en la zona. Bueno, existen unas quemaduras, las quemaduras eléctricas, que generalmente son cuando hay exposición a la corriente eléctrica. Y esto son de poca extensión, pero de mayor profundidad. Y dependerá tanto de la intensidad de la corriente como de la resistencia del propio individuo. Por corriente eléctrica tenemos dos ítems: de bajo voltaje y de alto voltaje. De bajo voltaje son las quemaduras menor de 1000 voltios y de alto voltaje las mayor de 1000 voltios. La corriente eléctrica puede quemar por paso a través del cuerpo, por arco eléctrico o por llamas. Las quemaduras químicas, bueno, en un tiempo logramos observar cuando se estaban dando las quemaduras a mujeres por contacto de ácido. Bueno, esto se debe a agentes químicos que tienen contacto con la piel y mucosa. Estos van a tener gran penetrabilidad, y entre más la sustancia esté en contacto con el cuerpo, pues mayor va a ser la cicatriz o el efecto que va a tener en el organismo. Tenemos la clasificación según la profundidad. Bueno, acá hablamos de algo que conocemos, que hemos escuchado muchos en clases de cuidado crítico. Nos mencionaban acerca de los grados que tienen las quemaduras. Entre esto vamos a encontrar el primer grado, segundo grado y tercer grado, pero no solo va a haber esa división. Existe la división según la zona afectada, es decir, epidérmica. Ahí encontramos el primer grado, y acá se va a encontrar que no va a existir ningún tipo de ampolla, no deja cicatriz, no va a peligrar la vida. Sí va a haber un poco de cambio en la pigmentación, no son dolorosas, va a haber eritema o enrojecimiento. Tenemos la dérmica o superficial tipo A, que ya entra en el rango de segundo grado. Esto va a afectar la epidermis y parte de la dermis. Van a haber vesículas. La zona va a estar enrojecida, va a haber exudación, va a ser dolorosa, la cicatriz va a ser mínima y pueden curar espontáneamente. También encontramos entre estas la dérmica profunda tipo AB, que acá va a haber edema, va a haber exudado bastante, va a afectar toda la totalidad de la dermis, son poco dolorosas debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas en el área en el que se encuentre, y la cicatriz va a ser hipertrófica. También tenemos la subdérmica tipo B, que esta va a entrar en el tercer grado. Estas van a afectar todas las capas de la piel, epidermis, dermis e hipodermis. No son dolorosas, ya que van a destruir totalmente las terminaciones nerviosas. Su aspecto irá desde escara blanca y seca hasta un color negruzco, como se observa en la imagen. Y también vamos a encontrar la de cuarto grado, que ya es cuando hay quemadura total del músculo, nervio y vasos sanguíneos. Bueno, ahí observamos imágenes de los tipos de quemadura. Ahí se encuentra por los grados, el tercer grado,
Bueno, acá hablamos un poco, bueno, la clasificación en tal como las había mencionado, pero aquí hay una parte que me llama mucho la atención, que es el tiempo de curación que toma cada tipo de quemadura. La grado uno pues va a durar entre una semana, no va a tener cicatriz y la curación prácticamente que va a ser espontánea. La grado 2 que va la superficial, pues va de 7 a 20 días, no va a presentar casi cicatriz, la curación también va a ser igual a la de grado 1, espontánea. La de grado 2, pero un poco más profunda, va de más de 20 días, pues acá sí puede necesitar de injertos o de bridamiento. Y aquí la cicatriz va a ser hipertrófica, como les había mencionado en la clasificación anterior. La de tercer grado, pues va a ser necesariamente con tratamiento quirúrgico. Bueno, según la extensión, acá hablamos sobre, hay dos tipos como de reglas, digámoslo así, que describen la extensión de las quemaduras. Hay una que muy poco se utiliza, que es la de la palma de las manos, que la palma de la mano va a ocupar el 1% de superficie de quemadura, que ahí se muestra la imagen, pero la que normalmente usamos es la regla de los 9. Pues va a cambiar, evidentemente, pues el cuerpo de un adulto no es el mismo de un niño y sus medidas van a ser totalmente diferentes, sus porcentajes. Cabeza y cuello va a ser 9%, brazos 18%, torso 36%, pierna 36%, perine 1%. En la imagen superior derecha se encuentra todo dividido de los porcentajes que equivalen a cada parte del cuerpo. Más adelante encontramos la superficie corporal, pero en niños, pues acá cambia un poco, pues la cabeza del lactante es el doble que un adulto normal y las extremidades representan una proporción menor que en la de un adulto. Pues ya les había comentado que los porcentajes van a cambiar dependiendo si es adulto o niño. Bueno, según la gravedad. Acá los factores de riesgo, van a haber factores de riesgo locales y generales. Al comienzo de la exposición yo les comentaba que las quemaduras pueden afectar diferentes factores, o sea, pueden influir diferentes factores, que era como les estaba diciendo, que la edad, que la salud previa del paciente, que el tiempo de exposición. Bueno, en los generales participa eso, la edad del paciente, si tiene lesiones asociadas, si venía con una patología médica y el tiempo de resucitación o de tratamiento o de la quemadura. Y los locales, que son la extensión, profundidad, localización y si el paciente es por quemadura por medio de inhalación. Bueno, acá nos hablan sobre la valoración de la gravedad de una quemadura, pues hay quemaduras críticas que se dan en zonas del organismo con pliegue, en las que por tanto la cicatrización ocasionará una pérdida de la función por su acción retráctil. Es decir, cuando hablamos de la parte del codo al momento de retraer nuestro brazo, la parte de la rodilla, también no son solo quemaduras críticas cuando hay pliegue, sino que también cuando las quemaduras son alrededor de la boca, cuando las quemaduras se localizan en cráneo, cara, cuello, axilas, manos y área genital. Todas las lesiones por inhalación se consideran quemaduras críticas. Todas las quemaduras eléctricas, todas las quemaduras con lesiones asociadas, todas las de tercer grado, independientemente de su extensión. Las de segundo grado, cuando la superficie del cuerpo afectada supera el 10% en adultos o el 5% en niños y ancianos. Pues todo esto va a referirnos que es una quemadura crítica. Bueno, acá no solamente se ve afectada la parte, digamos que de la piel, en cuanto a las consecuencias de una quemadura, no. La quemadura tiene su fisiopatología y van a haber afectaciones un poco más profundas. Acá hablamos de que si hay pérdida de la piel, pues la barrera protectora va a ser nuestra piel y pues no está en continuidad. O sea que vamos a estar propensos a infecciones. Va a haber pérdida de líquidos corporales. La falta del control de la temperatura, porque sabemos que nuestra piel es nuestro control de nuestra temperatura. La destrucción, dependiendo de la localización de la quemadura, va a haber destrucción de las glándulas sudoríparas y sebáceas. Pues, y la disminución del número de receptores sensoriales debido a que a mayor profundidad tenga la quemadura, pues mayor, mayor terminaciones nerviosas van a verse afectadas. Bueno,
Según la profundidad tenemos tres zonas de daño. Está la epidemia, la éstasis y la coagulación. En la imagen inferior izquierda, pues ahí se diferencia un poco, igual que en la imagen que se encuentra al ladito de una quemadura real. La epidemia, pues mínima lesión celular con importante vasodilatación y aumento del flujo celular. Bueno, acá va a ser un poco más fácil la recuperación celular. La éstasis, pues la alteración circulatoria local, va a haber agregados de plaquetas, depósitos de fibrina, va a haber edematización y pérdida de la deformabilidad de los eritrocitos. Pues ahí logramos ver la zona que se encuentra así un poco blanquita o amarillita en la imagen inferior derecha. Y pues la coagulación, pues cuando vemos toda esa parte negra, sí, que ya es una muerte irreversible de la célula, ya no va a haber, no se va a ver, no se puede recuperar, va a haber una formación de escara a partir de la degradación local de las proteínas y pues ahí se logra observar cómo en la imagen se logra observar las diferentes zonas de daño. Pues la parte de la necrosis, pues sí, ahí se ve el color oscuro que toma la piel. En nuestras prácticas clínicas también hemos logrado evidenciar eso. Bueno, ahora hablaremos de la quemadura eléctrica. Bueno, estos causan efectos tardíos, pero las lesiones acá son más profundas y graves. Acá todo va en orden, digámoslo así, que por resistencia de los tejidos, pero también acá van a influir ciertos factores, como es el voltaje de la fuente eléctrica, la resistencia de los tejidos y la duración, el tiempo en el que duró el organismo expuesto a esta corriente, a este voltaje. La resistencia, de acuerdo al esquema que se describe ahí, hueso, grasa, tendón, piel, según la humedad, el espesor, la callosidad y el músculo, los vasos sanguíneos y el nervio. En orden decreciente de resistencia a los tejidos se ordenan así. Pues el hueso va a tener mayor resistencia antes que la piel, pero la grasa va a tener mayor resistencia antes que el hueso. Pues ahí se logra observar eso. ¿Cómo es la transferencia de esta corriente eléctrica? De una mano a la otra van a ocasionar lesiones cardíacas. Ustedes me disculparán acá que se me movieron las flechitas. Los puntos de entrada y salida en el tronco van a ocasionar lesiones de órganos y vísceras. Si el punto de entrada es en la cabeza, pues va a ocasionar lesiones en el sistema nervioso central. El daño renal, que es una necrosis tubular aguda, puede ocurrir como resultado de lesión directa o más frecuente de la mioglobinuria masiva proveniente de grandes destrucciones y glóbulos rojos. Pues antes le había mencionado al comienzo de describir esta quemadura, pues que acá son más profundas debido al contacto que se tiene con la corriente eléctrica. Las complicaciones principales de las quemaduras eléctricas, pues puede ocasionar paro cardíaco, paro respiratorio, insuficiencia renal, como lo antes mencionado, lesiones neurológicas dependiendo del punto de entrada de la corriente eléctrica, infección y septicemia, hemorragia secundaria. Y acá pues el protocolo de manejo va a ser totalmente diferente a una que tuvo contacto con agentes químicos o agentes físicos por medio de rayos ultravioleta. Acá separar principalmente de la fuente, reanimación cardiovascular si es necesario, tomar examen físico, electrocardiograma, enzimas cardíacas, uroanálisis. No sé si ustedes han visto en algún momento de su vida cuando una persona se queda electrocutado, digámoslo así, que lo primero que hace es orinar. Bueno, acá en el protocolo de manejo pues se toma un uroanálisis por la afección que tiene el sistema renal acá. Cuadro hemático, creatinina, todos los paraclínicos necesarios, gases arteriales. Pues la profilaxis antitetánica está indicada en quemaduras severas. Esta se considera una quemadura grave, más no severa. Mantener una diuresis de 100 y 150 mililitros por hora y en niños de 1.5 a 2 mililitros por hora. El tratamiento quirúrgico según sea el caso, o sea, si es necesario,
el caso de tratamiento quirúrgico en este paciente. Bueno, tratamiento inicial ambulatorio, analgesia, enfriamiento con agua a temperatura ambiente, analgésico durante los 2 primeros días. Profilaxis antitetánica, curación local si hubo una manifestación, una quemadura en la superficie de la piel y vigilancia de infecciones. No utilizar antibióticos. En ámbito hospitalario, pues las medidas son mantener una vía aérea permeable, administrar oxígeno si es necesario, la intubación si es necesario. Las zonas, pues, mantener líneas de canalizaciones, o sea, una vía periférica permeable también, para proporcionarle a nuestro paciente lo que es la administración de líquidos, sonda vesical y medición de diuresis. Sondaje nasogástrico si es necesario, dependiendo la gravedad de la quemadura eléctrica en nuestro paciente, pues se van a tomar todos estos parámetros. Protección gástrica, profilaxis antitetánica, profilaxis antitrombótica porque nuestro paciente va a estar en cama. No utilizar antibióticos y vigilar el equilibrio ácido-base si aumenta el lactato, porque puede ocurrir una intoxicación por cianuro procedente de urea. Bueno, nuestro criterio de hospitalización, pues habíamos dado que el tratamiento inicial va a ser ambulatorio, desde casa si no es grave, y ya cuando hay hospitalización, pues el manejo es diferente. El índice de gravedad mayor de 100 puntos, las quemaduras por electricidad o rayos de cualquier magnitud, si hay quemaduras de cualquier magnitud en pacientes con falla de un órgano, quemaduras por inhalación, problemas asociados como maltrato, intentos de suicidio y similares, quemaduras oculares, quemaduras profundas, ya sea de tercer grado o donde se vea la afectación de cara, cuello, manos, pies, áreas de flexión, los niños y ancianos con quemaduras profundas, los niños y ancianos con quemaduras superficiales a más del 10% y adultos con quemaduras profundas a más del 10% y superficiales a más del 20%. Tratamiento inicial. La evaluación primaria corresponde a esta secuencia A, B, C, D y E. A, vía aérea permeable. B, buena ventilación. C, la circulación. D, vigilar el déficit neurológico. Y E, evitar la exposición innecesaria para prevenir la hipotermia, porque sabemos que acá la afectación es totalmente de piel y pues no vamos a tener este protector de temperatura, este regulador de temperatura como al comienzo se los había mencionado. Y la evaluación secundaria comprende pues lo que es la historia clínica, el examen físico completo, cefalocaudal y pues el tratamiento básico inicial que se va a tomar dependiendo qué tipo de paciente es, cuáles son las quemaduras que tiene, qué gravedad tiene este paciente y todo lo correspondiente a tratamiento médico. Medidas generales en cuanto a este tipo de quemadura, pues la separación de la fuente, como ya les había mencionado. Pues acá lo que me llama más la atención de estas medidas generales, pues el examen físico, clínico, o sea, el examen clínico cuidadoso y sistémico. Acá, pues esto lo que nos va a ayudar es a mirar cuál es la extensión de la quemadura, si tiene quemaduras superficiales, cuál fue el punto de entrada y de salida de la corriente eléctrica, el estado de la vía aérea, si tiene capacidad para respirar, su funcionamiento cardíaco, el estado neurológico, si presenta lesiones, si cuán profundas son o cuán superficiales son. Y la historia, pues los datos correspondientes a la historia clínica de nuestro paciente. Cuidados inmediatos. Bueno, acá hablamos del tratamiento básico inicial, que es la profilaxis antitetánica, la aplicación del tozoide tetánico, los antimicrobianos, pero se utiliza solo si hay contaminación en la quemadura, la protección de la mucosa gástrica, los analgésicos, tratamiento de las arritmias, esto es más que todo en quemaduras eléctricas, la toma de gases arteriales, la dosis profiláctica de heparina bajo peso molecular y todo debido a los laboratorios que antes les había mencionado de Boone, creatinina, hemograma y todo esto, y la toma de radioimágenes. ¿Sí? Acá se logra
no sé, observar pues las dosis de medicamentos utilizados en casos especiales, la morfina, el tramadol, la meperidina, y ahí están sus respectivas dosis. Había comentado que se tenían que tener unas líneas intravenosas o las canalizaciones en los pacientes. Pues acá cualquier paciente con más del 20% de la superficie corporal necesita apoyo circulatorio pues para la administración de líquidos. Se pierde líquido, hay pérdida de líquido, pues la mayoría de estas quemaduras van a tener volumen de exudado elevado prácticamente. Y pues hay que mantener siempre una vía permeable, una vía aérea permeable. Los requerimientos en caso de quemaduras especiales, pues es indispensable remover la sustancia y dar atención inmediata a la herida, solo con agua. Si estamos en casa, solo con agua. Las grandes cantidades de agua, que sean mínimo de 20 a 30 minutos la exposición del agua para retirar toda esa sustancia. Las quemaduras alcalinas en ojo, irrigación continua las primeras 8 horas después de la quemadura. Cánula de pequeño calibre en saco conjuntivo palpebral, y si es polvo seco, pues debe eliminarse con un cepillo suave antes de irrigar con agua, porque se puede ocurrir la mezcla y pues va a haber va a causar mayor quemadura, mayor irritación en esa parte, porque se va a mezclar el polvo seco con el agua. Entonces lo principal es eliminar toda esa sustancia visible con un cepillo, y luego sí, que ya veamos que hay poca cantidad, pues irrigar con abundante agua para terminar de eliminar esto. ¿Cuál es el manejo de las heridas? Dependiendo de los grados. Bueno, una quemadura de segundo grado superficial tipo A, pues las vesículas de pequeño tamaño, o si no hay vesícula inicialmente, pues utilizar lo que es la hidroterapia, aplicar abundante agua. Pues acá en la imagen se logra observar, si no estamos en un ámbito hospitalario, si estamos en casa, pues abundante agua. Si no, se recomienda lavar la herida con solución salina estéril hasta que ésta esté completamente limpia, y revisar la herida cada 72 a 120 horas. El manejo quirúrgico en quemaduras de segundo grado tipo profunda AB, pues si es reciente, sin antecedentes ni signos de contaminación, el tejido necrótico se debe resecar. La revisión constante de estas heridas, y pues si hay áreas de espesor que no repitelizan, en los primeros 15 días es preferible hacer injertos con ella. Si cicatriza, bueno, no si cicatrizan, ya les había mencionado que la cicatrización en área con pliegue, cuello o cara, pues la cicatrización es muy mala, pues van a haber cicatrices hipertróficas. Siempre se va a preferir que haya injerto precoz para que la cicatriz no vaya a quedar tan fea, digámoslo así. Las quemaduras de espesor total pues deben ser resecadas tan temprano como sea posible, y esperar su desprendimiento espontáneo, no hacerlo nosotros mismos porque puede ocurrir una infección. Bueno, a ver, hay una recesión mecánica con referente a las quemaduras, pues el propósito es de reducir la carga bacteriana. Está la escarectomía, que es la recesión del tejido necrótico o escara con electrobisturí para minimizar las pérdidas sanguíneas. La incisión tangencial, que es la recensión subjetiva de porciones del área lesionada hasta encontrar tejido vivo sangrante. Y hay una que es las incisiones paralelas o cruzadas, que se utilizan prácticamente, se utiliza cuando ninguna de las dos anteriores ha funcionado. Esta lo que es una alternativa donde se hacen unos cortes separados aproximadamente de 1 centímetro uno de otro para cuadricular la escara. Este procedimiento lo que va a impedir es la acumulación de material purulento por debajo de la escara, y además permite la maceración y recesión más fácil. Hay un tratamiento que se llama tratamiento triconjugado de las quemaduras, donde se utilizan 3 tipos de medicamentos, digámoslo así. Pues este método consiste
en la aplicación de capas sucesivas de mercurio y cromo al 2%, ácido tánico al 5% y nitrato de plata al 10%. Cada capa se seca antes de la aplicación de la siguiente. Y bueno, esto lo que va a evitar, el método de esto es obtener una capa rápida que controla la infección endógena y exógena, disminuye la pérdida de calor, de agua, de electrolito, de proteína, el dolor y el shock. El mercurio de cromo a 2% consiste en una solución al 2% en una mezcla de alcohol, acetona y agua. Es un compuesto mercurial orgánico que posee acción bacteriostática activa, además precipita las proteínas bacterianas. El ácido tánico al 5% precipita las proteínas alteradas formando una escara insoluble que aísla la temperatura, la quemadura, al medio ambiente, evitando la contaminación, lo que le había dicho anteriormente, la pérdida de líquido y taponando así vasos pequeños. Y el nitrato de plata al 10% tiene una acción bactericida al precipitar las proteínas bacterianas, luego una acción bacteriostática sostenida. Todo esto con el fin de contrarrestar infecciones anexas a la quemadura. Bueno, acá en estas imágenes pues se logran observar los tipos de quemadura y cómo es la aplicación del medicamento tópico. Es como una especie de un ungüento, que es lo que nos va a proteger a nuestro paciente de contaminación, infecciones, pérdida total de líquido y todo lo que les había mencionado antes. Bueno, agradezco a todos ustedes la comprensión de mi seminario, pido disculpas y que tengan una feliz cuarentena. Al finalizar esto, pues hay unas infografías con información detallada de cada quemadura, de la clasificación, del tratamiento, del manejo de estos tipos